Bajo un sol despiadado, un león macho caminaba como un fantasma en la sabana. Su melena, ennegrecida por el polvo, caía en mechones tristes. Las costillas marcaban su hambre y sus pasos eran apenas un eco de fuerza perdida. A su alrededor, decenas de ojos brillaban en la penumbra. Un clan de hienas lo cercaba, riendo con ese sonido cruel que anuncia la muerte. Pero el león no rugió, no mostró colmillos, bajó la cabeza en un gesto de rendición. Lo impensable ocurrió. En vez de saltar sobre él, las hienas lo olfatearon, giraron en círculo y se detuvieron. La matriarca, vieja y llena de cicatrices, lanzó un gruñido que sonó a decreto. Contra todo instinto, el león fue perdonado. Esa noche, los chacales observaron incrédulos mientras el macho compartía con ellas los restos de una cebra. La escena era una blasfemia contra las reglas de la naturaleza, enemigos eternos comiendo del mismo cadáver. Para el león, aquello no era fraternidad, sino supervivencia. Para las hienas, era un experimento, adoptar a un enemigo derrotado. Pero nadie podía prever en qué terminaría esa alianza nacida del hambre. Bajo las estrellas, la escena se volvió símbolo de algo imposible. El rey caído encontró refugio entre sus verdugos. Y sin embargo, la pregunta quedó grabada en el aire. ¿Era una unión sincera o una traición esperando el momento exacto para estallar? Así comienza esta historia. ¿Tú qué piensas? ¿Un león puede cambiar su naturaleza para convivir con hienas o la traición era inevitable? Déjalo en los comentarios y suscríbete, porque lo que ocurrió después sacudió para siempre la leyenda de la sabana. La sabana africana nunca fue un lugar de equilibrio, sino un escenario de guerra constante. Allí, cada día comienza con un rugido y termina con un grito ahogado. Los depredadores no conocen tregua. Leones, hienas, leopardos y guepardos compiten no solo por la carne, sino por la supervivencia misma. Entre todos ellos, los leones y las hienas sostienen la rivalidad más sangrienta. Durante siglos, sus destinos se han cruzado en choques brutales. Ambos cazan, ambos roban, ambos matan. Pero mientras el león encarna la fuerza y el dominio, la hiena representa la resistencia numérica y la astucia. Son opuestos destinados a chocar una y otra vez. Se dice que en un enfrentamiento directo, un león adulto puede aplastar fácilmente a una hiena. Sin embargo, rara vez ocurre en soledad. Las hienas nunca pelean de una en una, y el número suele inclinar la balanza. Lo que un solo león logra con sus colmillos, 20 hienas lo revierten con mordidas incesantes. La historia natural está llena de ejemplos de manadas de hienas que acorralan a leones jóvenes, hembras e incluso a machos debilitados, obligándolos a huir o dejándolos morir. No hay compasión ni alianzas posibles. Cada encuentro es un capítulo de sangre escrito sobre la tierra seca. Por eso, lo que ocurrió con aquel macho solitario parecía un insulto a las reglas sagradas de la naturaleza. Un león no debía estar vivo entre hienas, y menos aún compartir alimento con ellas. Los observadores de la sabana, aves, chacales y hasta otros leones, no podían entenderlo. Algo estaba fuera de lugar. A nivel simbólico, aquella adopción representaba una grieta peligrosa en el orden natural. Si hienas y leones, enemigos mortales, podían convivir, ¿qué otras fronteras podían romperse? Era como si el tejido mismo de la sabana se hubiese rasgado, dejando al descubierto una historia que no debía existir. Pero también había una explicación más terrenal. El hambre extrema puede torcer los instintos más firmes. El macho necesitaba un respiro para no caer muerto, y las hienas quizás veían en él un aliado temporal que podía ayudar a intimidar a otros depredadores. No era amistad, era un pacto frágil, firmado en la desesperación. Sin embargo, la naturaleza es implacable. Cada especie lleva inscrito en la sangre su destino, y ninguna unión contra el instinto más profundo puede durar demasiado.
Lo que parecía un milagro pronto se transformaría en una bomba de tiempo, esperando el momento de estallar. La sabana observaba en silencio, como una arena de gladiadores donde todo se paga con sangre, y la pregunta flotaba en el aire. ¿Ese macho había encontrado un nuevo clan o solo estaba preparando la traición más brutal jamás vista? La primera prueba de fuego llegó al amanecer, cuando las hienas regresaron con los restos de una caza nocturna. El león, todavía temblando de debilidad, las siguió a cierta distancia. Normalmente, aquel acercamiento habría sido considerado una provocación letal, un gesto de arrogancia que se paga con la vida, pero esa mañana el clan se limitó a observarlo. Una hembra joven intentó desafiarlo, lanzando un gruñido y acercándose con los dientes descubiertos. El macho respondió con un rugido ronco, débil, pero cargado de la furia de sus ancestros. La hiena retrocedió, desconcertada. Fue la primera vez que el león mostró un atisbo de lo que aún guardaba en su interior, el espíritu de un rey que no había muerto del todo. La matriarca, que lo había perdonado la noche anterior, intervino. Con un gesto seco y una carcajada áspera, puso fin al enfrentamiento. La orden era clara. Aquel león debía permanecer, no como líder, sino como un miembro más, un huésped incómodo que por alguna razón el clan había decidido tolerar. Ese día compartieron carne. El león, aunque exhausto, arrancó jirones del cadáver junto a las hienas, manchando su melena con la misma sangre que ellas. Cada bocado que engullía era un pacto sellado en silencio. Era imposible no pensar que aquello era un sacrilegio, un enemigo mordiéndose el mismo banquete de sus verdugos. El clan, poco a poco, empezó a aceptarlo. Algunas hienas lo seguían con curiosidad, otras lo mantenían bajo estricta vigilancia. El león no se imponía. Sabía que no tenía fuerzas para reclamar supremacía. Caminaba entre ellas con la cautela de un prisionero que conoce el filo de la navaja sobre su cuello. Sin embargo, hubo un detalle que no pasó desapercibido. Cuando un grupo de chacales intentó acercarse a robar un pedazo de carne, el león se adelantó y los ahuyentó con un rugido poderoso, mucho más firme que antes. El clan lo observó en silencio. Aquel enemigo podía ser útil. Ese fue el incidente que selló su permanencia. No era amistad, no era compasión, era conveniencia. Las hienas descubrieron que tener un león cerca podía reforzar su dominio sobre otros carroñeros, y el león, en su debilidad, encontró alimento y protección. Pero en su mirada había algo más profundo, algo que ninguna hiena supo leer a tiempo: paciencia. El macho observaba, aprendía, medía la dinámica de la manada. No era un invitado indefenso, era un depredador oculto, esperando que el momento justo llegara. La sabana no tardaría en revelar la verdad. Ese león, adoptado contra toda lógica, no estaba destinado a ser un aliado. Su silencio era el rugido contenido de una traición que tarde o temprano teñiría la tierra de rojo. Pasaron los días y lo que parecía una simple tolerancia se convirtió en convivencia. El león, antes un intruso, empezó a moverse entre las hienas como si formara parte del clan. Ya no se limitaba a seguirlas, cazaba a su lado, acechaba a las gacelas junto a ellas y hasta compartía la sombra de los mismos arbustos durante las horas de calor insoportable. La sabana entera parecía confundida. Los antílopes huían aterrados al ver aquella combinación imposible. Un león corriendo entre hienas, como si la naturaleza hubiera mezclado a dos depredadores en una sola bestia colectiva. Incluso los búfalos, acostumbrados a reconocer a sus enemigos, se detenían desconcertados al verlos actuar juntos. El macho comenzó a recuperar fuerzas. Sus músculos, que antes se notaban flácidos, volvieron a tensarse bajo la piel dorada. Cada día, su rugido se hacía más profundo, resonando por encima de las carcajadas de las hienas, aunque ellas seguían viéndolo como un aliado útil.
Lo que crecía en su interior era otra cosa, el recuerdo ardiente de su trono perdido. A pesar de esa recuperación, nunca intentó imponerse directamente. Al contrario, aprendía, observaba cómo las hienas organizaban sus ataques, cómo rodeaban a sus presas con precisión quirúrgica, cómo se comunicaban con señales mínimas. Era como un guerrero que se infiltra en el campamento enemigo para estudiar sus secretos más íntimos. Hubo un episodio que cambió la dinámica para siempre. Durante una caza, una cebra logró dar una patada mortal a una de las hembras jóvenes. El león, sin pensarlo, saltó sobre el animal y lo derribó con una fuerza que ninguna hiena podía igualar. Aquella noche, cuando la sangre aún manchaba sus garras, las hienas rieron a su alrededor, aceptando su valor como parte indispensable del grupo. La matriarca lo miró con ojos distintos. No lo trataba como un simple huésped, sino como un recurso estratégico. Su fuerza podía equilibrar las pérdidas del clan, su rugido podía intimidar a rivales, su cuerpo podía abrir caminos donde las hienas no llegaban. Por primera vez parecía que lo necesitaban. El león, en silencio, lo comprendía todo. Cuanto más lo aceptaban, más profunda se volvía la grieta en la lógica ancestral de la sabana. Él ya no era un extranjero, era el centro mismo de un experimento que jamás debió existir. Pero lo que las hienas no sabían es que esa integración no borraba su esencia. El macho se fortalecía no solo en carne, sino en ambición. Detrás de cada mirada calmada, detrás de cada bocado compartido, se escondía un fuego latente. El deseo de recuperar lo que siempre le perteneció, aunque tuviera que cobrarlo con traición. La escalada había comenzado. El león ya no era el huésped débil, ahora era un guerrero renacido en el corazón de sus enemigos. Y cuando la naturaleza rompe sus propias reglas, lo que sigue nunca termina en paz. La tensión llevaba semanas acumulándose como una tormenta que nadie quería reconocer. El león, cada día más fuerte, ya no parecía un huésped, sino un conquistador en silencio. Su melena volvía a brillar con fuego dorado, sus músculos se marcaban con cada movimiento, y sus ojos tenían ese brillo inconfundible, el de un depredador que planea algo más que sobrevivir. La oportunidad llegó en una noche de luna llena. El clan había rodeado a un ñu joven, y la cacería terminó en cuestión de minutos. Las hienas reían, desgarrando la carne entre mordiscos ansiosos. El león, en cambio, permanecía quieto, observando con una calma que no encajaba con la euforia del grupo. De pronto, con un rugido ensordecedor, saltó sobre una de las hembras que estaba distraída. Sus colmillos se hundieron en su cuello y la risa se convirtió en un chillido desgarrador. El clan entero quedó paralizado. No estaban viendo a un aliado, sino al verdadero rey que había estado oculto bajo la máscara de sumisión. Las hienas reaccionaron tarde. Algunas intentaron lanzarse sobre él, pero el león, revitalizado y en plena furia, las derribaba con zarpazos brutales. Cada embestida era un recordatorio de la diferencia entre la fuerza individual de un león y la de una hiena. Una tras otra caían bajo su colmillo, incapaces de contener su violencia desatada. La matriarca, la misma que lo había perdonado aquella primera noche, se lanzó contra él con un grito furioso. Fue el combate que definió el destino del clan. El león la recibió con un golpe seco, derribándola al suelo. Con un mordisco en el cráneo, puso fin a la autoridad que había permitido su adopción. El silencio que siguió fue antinatural. Las hienas restantes retrocedieron, desconcertadas, incapaces de decidir si atacar o huir. El león, con la melena empapada en sangre, levantó la cabeza hacia el cielo y rugió. Ese rugido no era un simple grito. Era la proclamación de un emperador que había usado la paciencia como arma y la traición como estrategia. La traición estaba consumada. No había vuelta atrás. El macho había esperado, había observado, había aprendido. Y cuando el momento fue perfecto, se convirtió en el destructor del mismo clan
que le había dado una segunda vida. Para las hienas fue el nacimiento de una pesadilla. El enemigo que habían adoptado ahora se alzaba sobre sus cadáveres como una sombra implacable. Para el león fue el renacimiento de su esencia, la confirmación de que nunca podría ser domesticado, ni siquiera por la desesperación. Aquella noche, la sabana fue testigo de una verdad inmutable. Las alianzas imposibles siempre se rompen con sangre. Y el macho solitario, que alguna vez caminó como un espectro entre hienas, se convirtió en el verdugo que la naturaleza había estado esperando. El amanecer llegó teñido de rojo. La hierba alta estaba aplastada, marcada por huellas de lucha y cuerpos inertes. El clan, que alguna vez había reído en manada, yacía dividido. Varios muertos, otros dispersos, y los pocos sobrevivientes huyendo con heridas que nunca olvidarían. El león permanecía de pie en el centro, respirando con fuerza, la melena pegada al cuerpo por la mezcla de sudor y sangre. Ya no era el espectro derrotado que habían adoptado, sino un coloso renacido, erguido sobre los restos de aquellos que lo habían protegido. Las hienas que escaparon no se llevaron solo cicatrices, se llevaron la memoria de una traición que desestabilizaría a todo el ecosistema. Jamás olvidarían la imagen del macho solitario levantando la cabeza con orgullo después de destruirlas desde dentro. El territorio quedó marcado por el silencio. Los chacales que se acercaban retrocedían con miedo. Los buitres descendían cautelosos y hasta los leones de otros orgullos evitaron el área durante varios días. Era como si la sabana entera respetara ese círculo de tierra manchado con la firma de la traición. El león, fortalecido por la sangre derramada, comenzó a caminar en dirección al horizonte. Su cuerpo estaba cubierto de nuevas cicatrices, pero esas heridas no lo debilitaban. Eran trofeos, recordatorios de que había usado el ingenio tanto como la fuerza para sobrevivir. El clan de hienas, antes temido por su número y coordinación, quedó reducido a un grupo disperso, sin liderazgo y con el miedo clavado en sus entrañas. La matriarca muerta significaba no solo la pérdida de su líder, sino también la ruptura de su unidad. El rugido del león resonaba en sus pesadillas como un decreto de extinción. El desenlace fue más que una simple masacre, fue un mensaje inscrito en la tierra. Ningún pacto que desafíe la esencia de la naturaleza puede sostenerse. Lo que comenzó como una adopción milagrosa terminó como un baño de sangre inevitable. Sin embargo, el precio fue alto. Aunque había sobrevivido, el león quedó marcado para siempre como un traidor, incluso en los ojos invisibles de la sabana. La soledad sería su única compañera, porque ningún otro depredador confiaría jamás en él, y hasta los propios leones lo verían como un extraño. Así terminó la alianza imposible, con un amanecer de cenizas y ecos de risas apagadas. Lo que nació como refugio se convirtió en tragedia y el macho solitario, en lugar de hallar una nueva manada, encontró un destino aún más cruel: caminar eternamente solo, cargando con la sombra de su propia traición. La noticia de la masacre se extendió como un incendio invisible. Aunque no existieran palabras ni crónicas escritas, cada criatura de la sabana percibía el cambio. El olor a sangre, el silencio de las hienas y el rugido solitario del macho formaban un mensaje más poderoso que cualquier relato humano. Los chacales fueron los primeros en reaccionar. Acostumbrados a merodear tras las hienas para robar restos, se encontraron con un vacío aterrador. Ya no había risas nocturnas que anunciaran carroña fresca. El orden al que estaban adaptados se había roto, y ahora debían arriesgarse más, acercándose a cazadores mayores con el miedo de acabar convertidos en presas. Los buitres, que se alimentaban del exceso de muertes que las hienas dejaban tras sus ataques, comenzaron a sobrevolar otros territorios. Sus rutas cambiaron,
formando círculos en lugares poco habituales. El cielo, que antes marcaba los rastros del clan, ahora parecía errático, como si la propia atmósfera buscara reacomodarse al nuevo equilibrio. Para los leones cercanos, la reacción fue aún más compleja. Algunos machos jóvenes lo olieron desde lejos y comprendieron que aquel traidor había reclamado un poder distinto. No era un león cualquiera, era un sobreviviente que había destrozado a un clan entero desde dentro. Su sola presencia se convirtió en un rumor que infundía respeto y temor a partes iguales. Las hembras de ciertos orgullos lo evitaban, percibiendo en él una violencia fuera de control. Un león que se atreve a convivir con hienas y luego masacrarlas no podía ser un compañero confiable. Era visto como un desterrado marcado por los dioses, alguien que había roto las reglas invisibles que sostenían el tejido de la vida. Los búfalos y antílopes, por otro lado, parecían desconcertados. Estaban acostumbrados a identificar estrategias de caza claras. La presión de las hienas en un lado, el acecho silencioso de los leones en otro. Ahora, con esa frontera borrada, cualquier sombra en la hierba alta parecía una amenaza doble, y la paranoia se apoderó de las manadas. Incluso los elefantes gigantes que rara vez temen reaccionaron de forma distinta. Se los veía formar círculos más cerrados alrededor de sus crías y lanzar trompetazos hacia la distancia cuando el viento traía consigo el olor del león traidor. Era como si la memoria colectiva de la sabana entendiera que un nuevo tipo de predador había nacido. El equilibrio, esa red delicada que parecía eterna, había sido quebrado. Un solo león, al aceptar y luego destruir a las hienas, había abierto una grieta en la dinámica natural. Y la sabana, aunque vasta y resistente, tardaría en cerrar esa herida. Así, lo que comenzó como un episodio aislado se convirtió en un mito viviente. La sabana entera reaccionó como un organismo herido, recordando a cada criatura que ningún pacto contra la naturaleza puede terminar sin cicatrices profundas. La historia de aquel león no es solo un episodio de supervivencia, sino un espejo de la naturaleza misma, brutal, contradictoria y despiadada. Lo que presenciamos no fue una alianza, sino una tregua contra el hambre, y en la sabana, cada tregua se paga tarde o temprano con sangre. Muchos podrían preguntarse, ¿por qué traicionar a quienes lo alimentaron? La respuesta es más simple y cruel de lo que parece. El león no era un invitado, era un rey destronado. Y un rey, aunque humillado, nunca olvida su esencia. Su instinto no le permitió transformarse en hiena, porque su destino estaba marcado desde el primer rugido que escapó de su garganta. La traición no nació de la ingratitud, sino de la imposibilidad de romper las cadenas del instinto. Un depredador puede adaptarse por un tiempo, puede disfrazar su hambre de sumisión, pero tarde o temprano revelará lo que realmente es. Así funciona la vida salvaje. Cada especie lleva inscrito un mandato que ni el hambre ni la compasión pueden reescribir. En cierto modo, la tragedia del clan de hienas es también una advertencia. Ellas creyeron que podían domesticar al enemigo, usarlo como herramienta, convertirlo en parte de su engranaje. Pero la naturaleza no tolera atajos. Quien confía en la fiera, olvida que la fiera solo espera la ocasión para liberar su furia. ¿No ocurre lo mismo entre los humanos? Alianzas frágiles, pactos oportunistas, sociedades que se sostienen sobre la ilusión de confianza donde solo hay necesidad. Como en la sabana, tarde o temprano la máscara cae, y lo que surge es la verdad desnuda, el instinto de supervivencia y poder. El macho solitario nos recuerda que no existen adopciones imposibles, solo plazos distintos para la inevitable ruptura. La sabana no premia la gratitud ni castiga la traición, simplemente sigue su curso, indiferente, mientras los depredadores escriben con sangre las páginas de su historia. En su rugido final, más que una victoria personal, había un recordatorio eterno.
La fuerza puede disfrazarse de debilidad, la paciencia de sumisión, pero ambas son solo armas esperando el momento adecuado para golpear. El silencio del león no era paz, era estrategia. Lo que queda es una lección incómoda. No importa cuánto intentes torcer la esencia de un ser, ésta siempre terminará imponiéndose. La naturaleza no cambia, no negocia, no perdona. El león no fue cruel ni ingrato, fue simplemente lo que siempre estuvo destinado a ser, un depredador. Y en esa verdad cruel radica el eco de la historia. La sabana nos susurra que no hay alianzas eternas, solo pactos frágiles sostenidos por la necesidad. Y cuando la necesidad desaparece, lo único que queda es el instinto, rugiendo como la voz más antigua de la tierra. La sabana nunca olvida. Allí donde la sangre se derramó, el viento arrastra ecos que los animales escuchan aunque no comprendan. El macho solitario que fue adoptado por hienas y luego las destruyó, se convirtió en un fantasma vivo, un recordatorio de que no hay treguas verdaderas en la tierra del polvo y del fuego. Algunos lo llamaron un monstruo, otros lo veneraron como un estratega. Lo cierto es que su nombre se desdibujó en la memoria colectiva, transformándose en mito. No fue un león más, fue el depredador que rompió las reglas, que desafió a la naturaleza y pagó el precio de caminar solo. En los relatos de pastores y cazadores, aquel macho aparece como advertencia. Nunca confíes en el hambre de otro, dicen, porque cuando la carne sacie su vacío, el verdadero rostro aparecerá. Así, su historia trascendió más allá de hienas y leones. Se volvió parábola de confianza rota. Las estrellas, testigos mudas de la noche de traición, parecían grabar su silueta en el cielo. Cada rugido que resonaba en las colinas recordaba que la paciencia y el instinto son armas mortales cuando se combinan. El macho no conquistó un territorio, pero conquistó algo más poderoso, un lugar eterno en la memoria de la sabana. Los pocos sobrevivientes del clan jamás se recuperaron del todo. Sus carcajadas se volvieron más cortas, sus ataques más cautelosos. Vivían bajo la sombra del recuerdo, sabiendo que una sola bestia había bastado para fracturar su unidad. El león, en cambio, siguió su camino como un exiliado glorioso. No formó un orgullo, no dejó descendencia, pero dejó cicatrices invisibles en el equilibrio natural. Era un rey sin reino, un emperador sin súbditos, pero su rugido pesaba más que el eco de 100 manadas. La historia, contada una y otra vez al calor de hogueras humanas y entre susurros animales, nunca termina igual. Algunos dicen que murió devorado por cocodrilos, otros que fue abatido por jóvenes rivales. Pero todos coinciden en algo: su leyenda superó su vida. Y quizás esa sea la verdadera victoria. En un mundo donde todo muere, donde cada rugido se apaga con el tiempo, lo único que permanece es el relato. El macho que caminó con hienas y luego las traicionó no fue rey por territorio, sino por memoria. Y ahora te pregunto a ti, ¿crees que este león fue un traidor sin alma o un sobreviviente que hizo lo único posible? Déjalo en los comentarios. Comparte tu opinión y no olvides suscribirte al canal y activar la campana, porque en la sabana cada rugido cuenta y aquí seguimos contando sus leyendas.